Hola, muy buenas noches y bienvenidos a Qué ruina de función. Y como estamos en Qué ruina de función, aquí tiene que estar con nosotros, desde luego, el gran Rufino Pérez. Muy buena, Rufino. Muy buenas noches, Dani, ¿cómo estás? Pues nada, aquí estamos intentando o queriendo descubrir algo más de El fantasma de la ópera. Y voy a saludar a todos los que están por aquí, porque ya tenemos un montón de gente. Ari, Efi, El Zorro Ciego, Cocó, Trayolo, bueno, en fin, un montón de gente. ¿Y qué acabamos de ver, Rufino? Porque está la gente alucinando con lo que acabamos de ver. Bueno, pues lo que hemos visto es el videoclip con el que Andrew Lloyd Webber quiso promocionar unos meses antes del estreno El fantasma de la ópera. Este vídeo es una fantasía. Sí. Es un vídeo que protagoniza la que entonces era su mujer y para la que escribió el papel protagonista de Christine Dae, de la soprano a la que el fantasma seduce e hipnotiza. Y es un videoclip dirigido ni más ni menos que por Ken Russell, un nombre muy singular dentro de la historia del cine musical, ¿no? Director de musicales tan bizarros como Tommy o Listomania. Sí. Bueno, pues aquí dice Philly del Prick, qué manera de empezar. Solo le faltan monos, pero empecéis por lo alto siempre. Bueno, Dar... en este musical también hay monos, aunque he de decir que no, que no le vamos a dedicar mucho tiempo, pero también hay monos, solo hay no que le, detenerse un poco. no le dedicarás tú, pero yo en la película fue de las primeras notas que tomé. Hay un mono, o sea que, en fin. Rufino, te voy a contar. Bueno, primero te voy a preguntar Ujú. qué opinión tienes en términos generales de El fantasma de la ópera. Tu opinión subjetiva, lo primero. Vale. O sea, tú lo que quieres ya es que perdamos la audiencia que tenemos en este momento, que entiendo que habrá más de uno y de dos fans, ¿no? A ver, El fantasma de la ópera para mí es un musical mediocre. Con todo, creo que es una magnífica puerta de entrada al género. Es una puerta de entrada fantástica para aficionarse, que tiene un texto y una partitura mediocres, como decía, pero eso sí, una extraordinaria, una mágica puesta en escena, que salva un material que en mi opinión, no es tan bueno como en este caso, ¿no? Sobre eso abundaremos. Bueno, pues yo te voy, porque además me gusta mucho que digas esto, que es una gran puerta de entrada al musical, porque yo voy a contar cuál fue mi primer contacto con El fantasma de la Ujú. ópera. Más allá de la novela de Gaston Leroux, que no sé si tú vas a hablar sobre ella algo, pero bueno, la novela de Gaston Leroux yo la leí ya muy a posteriori, la pude leer hace Ujú. como 10 años o así. Nunca me había adentrado en ella porque de Gastón Leroux, y la gente del cine manicomio lo sabe, o por lo menos yo creo que lo he contado alguna vez, yo lo primero que leí fue El misterio del cuarto amarillo, que es una de las novelas de misterio de habitación cerrada más Ujú. conocidas de la historia de la literatura. El misterio de la habitación cerrada es como los crímenes de la Rue Morgue de Poe, un cuerpo que aparece dentro de una habitación sin ventanas cerrada por dentro. Entonces, ¿cómo ha podido cometerse ese asesinato? Ujú. Yo cuando leí El misterio del cuarto amarillo, leía muchas novelas de este estilo, Judunits, novelas de Poe, y me decepcionó mucho en su momento. Y eso hizo que yo no me acercara a la novela del fantasma de la ópera. Pero en un ciclo reciente que hice de literatura romántica y de terror, yo ya había leído Drácula, Frankenstein, pero bueno, me metí en el caso del hombre invisible, me metí en un montón de novelas, un pequeño Ujú. ciclo. Hice por aquel entonces, cayó El fantasma de la ópera, la novela. Y he de decir que me interesó bastante más Ujú. que el misterio del cuarto amarillo, pero que tampoco es una novela que me vuelva especialmente loco. Si lo comparas con otras Ya. novelas de la época, pues bueno, me parece una novela menor. Em, pero el caso es que hace años, en el primer viaje a Nueva York que hice en 1999, cuando fui con mis padres por primera vez y quedé completamente loco con esa ciudad, la sensación de Broadway en aquel entonces, y creo que ya lo conté, era El Rey León. Y yo no Ujú. pude ir a ver El Rey León porque los precios eran desorbitados, no había forma de conseguir entradas si no era en reventa, y hice eso que hacen todos los turistas cuando van a Broadway.
o Cats o El fantasma de la ópera y Ujú, algunos Los Miserables. A lo mejor a mí me tocó ujú, El fantasma de la ópera. La fui a ver en Broadway y he de decir que me gustó. La experiencia la disfruté mucho. ujú, La música me llevó bastante de la mano y luego la puesta en escena, lo que tú dices, ujú, no ya solo el gimmick o el truco de la lámpara del que hablaremos, ujú. sino todo el tema de la góndola, Sí, el ir circulando como por mm, unos canales y tal. La verdad el es que es arcángel. muy efectista. La escena de la Mm, Masquerade también es muy mm, espectacular. Entonces sí que es verdad que salí muy contento de verla. mm. Cuando llegué aquí a Vigo, he de decir que Rufino se cachondeó un poquito también de mí cuando le conté lo del fantasma de la ópera, porque él ya de aquel entonces lo consideraba pues poco menos, yo creo que una atracción para turista, que es la función que cumplió Mm, conmigo. Y no, quiero mm, decir, tampoco minusvaloremos su valor como mm. atracción para turistas, que es estupendo. No, no, y ese aspecto de puerta de entrada, ¿no? Yo creo que Claro, es evidente, yo creo que hay un buen ejemplo, se produce en el mundo de la ópera, ¿no? A veces me preguntan, oye, pero claro, la ópera, ¿cómo empiezas, no? Y claro, es que Wagner, todo el mundo habla de que es terriblemente difícil, duro, y digo, es que a nadie en su sano juicio se le ocurriría empezar a aficionarse al mundo de la ópera con un Wagner, ¿no? Y especialmente si es uno de los Wagners más largos, ¿no? Pues imagínate, los maestros cantores de Nuremberg, pues 6 horas por lo bajo de ópera, ¿no? Sobre un tema del folclore alemán. Hombre, no es la manera de adentrarse, ¿no? Y en teatro, yo creo que este ejemplo también lo he puesto muchas veces, Dani. Yo sabes que tenía una especial obsesión por conseguir que los alumnos de teatro se aficionaran al teatro, que es una cuestión distinta. Una sí, cosa es aficionarse a hacerlo y otra muy distinta a leerlo o a verlo. Pero no se me ocurría empezar recomendándole a nadie Edipo Rey. claro. Igual que creo que alguien a quien le apetezca hacer una recomendación para adentrarse en el mundo de la literatura o de la novela, no creo que empezase recomendando El Quijote, ¿no? Yo creo que hay que buscar puertas de entrada más accesibles, ¿no? Y a partir de ahí, pues el gusto de cada uno, pues evoluciona en la dirección que sea y es absolutamente legítimo. En este caso, El fantasma de la ópera, yo creo que es un musical agradable, entretenido solo por momentos. Yo creo que es un musical a que le sobran minutos, pero con una puesta en escena absolutamente prodigiosa y que una vez más eh, simboliza muy bien la magia del teatro. Al final, el fantasma de la ópera, su puesta en escena no es más que una caja negra con algunos elementos escénicos. No tan complicados, en el fondo, pues esos candelabros que en la laguna Sí, aparecen desde el suelo, con un poco de humo y una barca motorizada, pues te crees realmente que estás en el subsuelo del Palais Garnier, etcétera, ¿no? Yo creo que hay una muy habilidosa puesta en escena por parte del director, que lo vamos a decir ya, que es Harold Prince, que es un director del que ya hemos hablado en otras sesiones, por señor. ejemplo, recientemente sobre Sweeney Todd, es uno de los grandes directores de la historia del género y que era capaz de conseguir oro incluso de los materiales menos nobles, ¿no? Es decir, un verdadero alquimista de la profesión. Sí. Pues, ¿cuáles entonces dirías que, Rufino, son los orígenes de Pues mira, esta obra? empecemos acreditando a los autores. En la música, como todo el mundo sabe, es de Andrew Lloyd Webber. El libreto es de Webber. Él tiene mucha responsabilidad en la estructura argumental de esta obra y de Richard Stilgoe, que era el colaborador con el que había trabajado previamente en Starlight Express, ese musical sobre trenes. Y Sí, las letras, aunque comenzó escribiéndolas Stilgoe, finalmente se le adjudicaron a una joven promesa, Charles Hart, que tenía un estilo mucho más adecuado a la ambición ultra y descaradísimamente romántica de este musical. Weber ya había acariciado la idea de adaptar el fantasma de la ópera tras poder ver las adaptaciones cinematográficas tanto de Lon Chaney, perdón, que es del año 1925, como la de Claude Rains del año 1943. En ese momento, su idea era reaprovechar fragmentos de ópera, quizás componer alguna pieza adicional y conectarlo todo. Pero al poco tiempo abandonó esa idea, que no era original suya,
sino basada en una propuesta escénica de un señor llamado Ken Hill. Pero la abandona porque resulta muy complicada. Estando en Nueva York por razones profesionales y deambulando por la ciudad, encuentra en una librería un ejemplar de segunda mano de la novela de Gaston Leroux y se la compra por unos centavos y la lee, cosa que no había hecho hasta el momento. Es decir, hasta entonces sí había acariciado la idea de utilizar como materia prima el fantasma de la ópera, como digo, era basado en las versiones cinematográficas. La lee y le convence. Era exactamente lo que quería hacer en ese momento. Un musical ultra romántico, un vehículo para su mujer, que era la soprano Sarah Brightman, y un cambio completo de registro respecto a sus obras previas, ¿no? Pues Starlight Express sobre trenes, Cats sobre gatos, Evita, en fin, Jesucristo Superstar. Es un cambio de registro absoluto y que de alguna manera probablemente respondía a una crítica que había venido recibiendo sobre el hecho de que era incapaz de escribir un musical sobre gente más o menos ordinaria, en lugar de sobre dioses, esposas de dictadores, animales domésticos o medios de transporte, que era lo que había hecho hasta entonces. Es el propio Lloyd Webber el que destila la novela, especialmente, sobre todo el primer acto, lo estructura básicamente él y empieza a componer. Y estrena el primer acto en el Festival de Sidmonton. Bien, ahora es cuando me tienes que hacer la pregunta de qué es el Festival de Sidmonton. Bueno, yo tengo claro qué es el Festival de Sidmonton, pero probablemente haya muchos espectadores que no lo saben. Así que, Rufino, por favor, Bueno, ilústrales. Sidmonton es la casa de campo de Andrew Lloyd Webber. Amigo. Y en esa casa de campo hay una capilla que Lloyd Webber transformó en un pequeño teatro, en un teatro modesto, donde el escenario está en la ubicación opuesta al lugar donde estaría el altar. Y es en ese escenario en el que él ha testado muchos de sus musicales, invitando a amigos, a conocidos, a gente del mundo del espectáculo británico, para testar, para pulsar un poco su reacción. De tal manera que en julio del 85 ya ha estrenado el primer acto, que apenas va a sufrir variaciones en cuanto a su partitura, su estructura, del Fantasma. Justo después, en enero del 86, es cuando la discográfica con la que va a producir el registro, la versión discográfica del musical, le convence de que habría que hacer un videoclip. Estamos en el año 86, con lo cual contratan, como decía antes, ni más ni menos que al ínclito y bizarro Ken Russell para dirigirlo. Ese vídeo, si os habéis dado cuenta, ya anticipa mucha de la estética que vamos luego a poder observar en el musical. De alguna manera, sin duda, genera ya un marco. No es algo que haya reconocido Webber ni Prince, pero yo creo que es muy obvio, ¿no? Ese estilo de extravaganza, ese, digamos, barroquismo, pues lo vamos a ver luego en la puesta en escena. Hay una significativa variación, sin embargo, que seguro que todos habréis apreciado, que es la máscara del fantasma que le cubre completamente la cara, una máscara que, aun siendo distinta en color material, no deja de ser, como la del logotipo del musical, una máscara completa que le cubre ambos ojos, no es la que se utiliza finalmente sobre el escenario. Y esa es una decisión de Harold Prince, del director, porque lo que quiere es, en primer lugar, que la deformidad del fantasma, lógicamente, la cubra la máscara, pero dejarle más cara a la vista, lógicamente, primero, por razones de expresión, y también porque, de hecho, el fantasma con la máscara puesta resulta un hombre atractivo, a diferencia, lógicamente, de lo que ocurre cuando se le quita la máscara, ¿no? Eso es quizás la variación más significativa. Ese vídeo, como habéis visto, ya lo protagoniza Sarah Brightman, que iba a ser, aunque dice la literatura que pasó pruebas, en fin, no quiero saber de qué tipo, iba a ser la protagonista del musical. Llega julio de ese año, del 86, Webber estrena el segundo acto también en Sidmonton y la primera previa sucede ya poco después en el Her Manchester Theatre, donde todavía hoy está en cartel, por cierto, un teatro además muy victoriano y además con los típicos trucos y recursos escénicos del teatro de esa época,
en el 27 de septiembre de 1986, siendo la noche del estreno oficial el 9 de octubre del 86. Recordemos que sigue en cartel, lógicamente con el parón pandémico, y es el único musical, el único mega musical, gran éxito blockbuster de los años 80, que sigue en cartel simultáneamente tanto en Nueva York como en Londres. Rufino, que quiero ¿Quién? tocar la campana, clink, 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 porque Carol CR80 se ha suscrito. Así que, Carol, te Bueno, ponemos pisazo en la castellana, 7 meses lleva suscrita y hoy a disfrutar aprendiendo de cada frase que nos regale Rufino. y además el Eh, piso sin fantasma, ¿no? Un el piso piso sin libre bueno, depende de si quiere. fantasmas. Si quiere fantasma atractivo con máscara, pues le podemos dar Bueno, a ver, fantasma. ya cada uno ahí, exacto, exacto. Luego Claro, que nos ponga una nota explicando exactamente qué tipo de fantasma de, quiere. de fantasma quiere. ¿Eh? Bueno, ¿quién estrena este musical? Hemos hablado ya de Christine, Sarah Brightman. Lógicamente, por cierto, no nos estamos demorando explicando el argumento, porque creo que todo el mundo lo conoce. ¿Quién protagoniza el musical? ¿A quién le adjudican el papel del fantasma tras muchísimas reflexiones, pruebas, dimes y diretes? A Michael Crawford. Michael Crawford, que algunos recordarán, del que hablamos anteriormente por ser uno de los actores protagonistas de Golfus de Roma, de la versión cinematográfica. También colaborador habitual de Richard Lester, protagonista de algunas series cómicas de la televisión británica de la BBC muy importantes y que también ya había protagonizado un gran musical en Londres, Barnum, Sí. demostrando además su enorme perseverancia. Barnum cuenta la vida de P.T. Barnum, del empresario circense, y es un musical que le exige al protagonista, por ejemplo, caminar sobre la cuerda floja, idealmente a varios metros del suelo. Yo he visto algún montaje en el que lo hacían a centímetros del suelo, pero lo ortodoxo y lo razonable es hacerlo a varios metros del suelo, algo que Crawford hacía cada noche en Londres. Claro, que un actor asociado a la comedia de repente vaya a protagonizar un musical romántico como este, pues generó muchísimo ruido, muchísima rumorología en Londres, ¿no? Y la gente, de hecho, se esperaba una comedia, se esperaba una versión, digamos, bizarra, cómica del fantasma de la ópera, ¿no? ¿Por qué contrataron a Crawford? En primer lugar, por su formación vocal. Es un hombre que tenía formación operística, un barítono con la capacidad y el registro suficiente para interpretar al fantasma, que vocalmente es un rol muy exigente y al que le apetecía mucho esa aventura, ¿no? Con ese cambio absoluto de registro y con el reto que eso suponía. Bueno, pues Crawford, y de hecho simplemente los primeros acordes del fantasma ya convencieron enseguida al público de que iban a ver otro tipo de espectáculo. Un espectáculo que se tomaba en serio a sí mismo y que realmente pretendía ser, como decía, descarada, abiertamente romántico. Por último, mencionaremos a Raúl, el tercer miembro del triángulo amoroso, que lo interpretaba el actor norteamericano estadounidense Steve Barton. Sobre el director ya hemos hablado, Harold Prince, una leyenda de Broadway, al que le apetecía mucho hacer este tipo de musical, dirigir este tipo de producto, poder, como digo, sobre un material quizás algo endeble, pero poder buscar cómo sorprender constantemente al público. Prince en sus memorias cuenta, de hecho, muchas sorpresas que hubo que descartar porque finalmente no eran viables. Había un momento en que querían soltar palomas desde el escenario y que todas ellas accedieran a determinado punto de lo más alto del teatro, pero bueno, las palomas luego, por mucho que el Claro. adiestrador prometía una cosa, hacían bastante lo que les daba igual, en todos los sentidos, con lo cual, bueno, pues Sí. hay un anecdotario interesante de muchas cosas que hubo que descartar porque finalmente sobre escena no eran viables. El diseño escénico es de la grandísima María Björnsson, una diseñadora que ya tenía una larga trayectoria en el mundo del teatro, de la ópera y que hace un trabajo extraordinario, ¿no? Como decíamos antes, a través de simplemente mediante una caja negra y la iluminación y los efectos adecuados.
Hay que hablar, lógicamente, ahora del chandelier, ¿no? De la lámpara de araña, que se supone que es el gran efecto de esta función, y que yo creo que todos los que hemos ido a ver por primera vez El Fantasma y habíamos oído hablar del chandelier, pues nos llevamos a una profunda decepción. ¿Por qué? Bueno, pues en primer lugar porque ese chandelier se tiene que desplomar no sobre el público, sobre el que está suspendido, sino que describiendo una parábola vuelve a aterrizar sobre el escenario y a una muy lenta velocidad. Eso hay que decir que fue prescripción del Comité de Seguridad londinense que supervisaba los espectáculos teatrales y que obligó a ralentizar la velocidad de caída, equiparándola. Lloyd Webber explica en sus memorias, ha publicado solo de momento el primer volumen que llega precisamente hasta el estreno del Fantasma, equiparándola a la velocidad a la que deambula una gentil anciana en silla de ruedas. Es verdad que no es tan efectista, pero hay otros muchos momentos realmente muy espectaculares, ¿no? No hay que dejar de mencionar las coreografías o el musical staging, el movimiento escénico de coro de los principales actores a cargo de Gillian Lynn, la mítica coreógrafa de Cats. Sí. Sí. Eh, sí, perdona, Daniel. No, que sí, que sí. Pensé que para su momento, pero bueno, está toda la gente entusiasmada en los comentarios. Dice Ari, está este musical en Nueva York, justo enfrente del St. James y al lado del Schubert. Dice, yo fue entrar en esa calle y ponerme a llorar para sorpresa de nadie. Y dice, bueno, claro, soltar palomas. A la gente aquí también le parece un poco una locura. Y habla de la prevención de riesgos laborales, más que laborales, Exacto. diría que de espectadores, claro. Sí, sí, sí. Pues bueno, recepción crítica. Bueno, pues la recepción crítica fue tremendamente negativa en lo que respecta a texto partitura, al libreto y la partitura. Y sin embargo, muy favorable con respecto a la puesta en escena. Es decir, que en mi opinión en este caso he de decir que es poco original, ¿no? Pero es cierto que los críticos en general londinenses fueron extremadamente virulentos con Lloyd Webber. Yo creo que este musical también merece cierta indulgencia, tiene valores positivos, tiene grandes números musicales, grandes momentos, pero la crítica desde luego no fue indulgente con Webber ni con Hart. Es verdad que las letras de Hart, en fin, son bastante obvias e intercambiables. De hecho, invito a la comunidad a que haga el ejercicio de intercambiar los números musicales. Las letras, los momentos, los números musicales, no va a sufrir lo más mínimo el musical, o apenas va a sufrir, ¿no? Hay muchos momentos que son completamente intercambiables, lo cual nos habla en el fondo de que no hay una total congruencia y no se está consiguiendo que realmente las canciones contribuyan al desarrollo dramático, a la caracterización de los personajes, ¿no? Con todo y con eso, ganó este musical 2 premios Larry, 2 Laurence Olivier, el premio al mejor musical y al mejor actor, Michael Crawford, que por cierto, solo está 17 minutos en escena. 17 minutos nada más. Eso sí que es una perita en dulce. Es un La caso partitura. como el de Anthony Hopkins con Aníbal Lecter, por ejemplo, o Marlon Brando en El Padrino, ¿no? Esa gente que se lleva la Totalmente. función y sin apenas salir en Absolutamente. pantalla. Absolutamente. Hombre, la partitura todos conocemos temas como The Phantom of the Opera, que ya hemos escuchado, Think of Me, The Music of the Night, All I Ask of You, Masquerade, The Point of No Return. También hay fragmentos de 3 óperas ficticias. Lloyd Webber en algún momento pensó en utilizar fragmentos reales, pero finalmente se animó a componer a la manera de ciertos autores, ¿no? Tenemos para empezar cuando arranca el musical tras el prólogo Aníbal, que está compuesto al estilo de Meyerbeer, la némesis, por cierto, de Richard Wagner. Tenemos Il Muto más adelante, el momento en el que la soprano empieza a croar, si recordáis, Sí. que está compuesto a la Mozart. Y por último, la ópera que compone el propio Fantasma, Don Juan Triunfante, que es una composición disonante que los
cantantes no comprenden, de alguna manera sugiere que el fantasma es alguien adelantado a su tiempo, ¿no? Y podría tener resonancias pues, de compositores como Arnold Schoenberg, ¿no? Y hablamos ya, por tanto, de pleno siglo XX. Hay que decir con respecto a la partitura que Lloyd Webber no pudo evitar algo que ya le había ocurrido en el pasado y que le ha seguido persiguiendo durante su carrera, que son las acusaciones de plagio. En ese sentido, yo creo que lo mejor para que la comunidad, nuestra audiencia, juzgue si algunas de esas acusaciones que ha venido padeciendo a lo largo de su carrera Lloyd Webber son justas o no, lo mejor es que veamos un vídeo que lo ilustra de una manera bastante gráfica. My soul was empty, my body broken, my heart had no one till you. That voice which calls to me and speaks my name, and do I dream again? For now I find. Turn your face away from the garish light of day. I don't know how to love him. Rosemary, Rosemary. Jesus Christ, superstar, do you think I'm what they say you are? Bueno, pues ya estamos y hemos visto el vídeo de Ojo Namoweb. Namoweb, el canal de YouTube de donde lo hemos sacado, no es cosa nuestra. O sea que hay que citar a la gente a la que se le cita. Bueno, Rufino, ¿y estas acusaciones tú cómo las ves? Es un vídeo fantástico, ¿no? Y yo creo que sería bueno que la comunidad, nuestra audiencia, pues nos compartiera sus impresiones al respecto, ¿no? Yo creo que hay algunos casos en los que quizás la máquina está un poco forzada. Yo creo que hay otros en los que quizás es más obvio, ¿no? Concretamente, si hablamos de Music of the Night, ¿no? Que es uno o quizás el más importante de los temas del fantasma, pues hombre, las similitudes con el área de Quello che tacete de la fanciulla del West de Puccini, pues son bastante obvias. Hasta el punto de que los herederos de Puccini, porque en ese momento todavía estaban vigentes los derechos, le demandaron a Lloyd Webber y llegaron a un acuerdo extrajudicial. Ha tenido otras demandas. También ha habido, como Roger Waters de Pink Floyd, quien ha dicho, oye, ese riff inicial del fantasma pues me recuerda mucho a determinada composición de Pink Floyd, ¿no? La hemos escuchado también, pero qué pereza y qué pérdida de tiempo y energía luchar contra el ejército de abogados de Lord Webber, ¿no? Como dice Namoweb tan acertadamente en las cartelas del vídeo, ¿no? En fin, la duda, la sombra de la duda siempre va, me temo, a pesar sobre Lloyd Webber, ¿no? Bueno, seguimos, si te parece. El musical llega a Broadway en enero del 88, naturalmente, y obtiene siete premios Tony. Musical, director, actor. Eso sí, no gana el de partitura. Lloyd Webber se queda sin estatuilla, que se la lleva a casa Stephen Sondheim, mira tú qué mal, por Into the Woods.
Veo que Al Madrid, bueno, queda justicia, claro tu bando. justicia poética se llama la figura. Madrid. Este musical llega en septiembre de 2002, gracias a Stage, y se mantiene en cartel hasta junio de 2004, en una réplica, no deja de ser una réplica, como es habitual, bastante digna. Vale mucho la pena mencionar la producción de Las Vegas. A Las Vegas llega un montaje que se llama Phantom de Vegas Spectacular, que está en cartel en el Venetian, ese gran hotel que es una réplica de la ciudad de Venecia, solo que en limpio, y donde un paseo en góndola vale más dinero que en la propia Venecia, entre 2006 y 2012, en un montaje firmado por Harold Prince y Maria Björnsson, y en el que lo que hace es comprimir la duración, llevarla a solo 95 minutos, maravilloso, y duplicar, gracias al presupuesto, la espectacularidad. Ejemplo, y lo podéis buscar en YouTube, simplemente poniendo Phantom Las Vegas Spectacular o Venetian. En ese caso, el chandelier se desplomaba sobre el público, naturalmente deteniéndose a unos metros de las cabezas de la audiencia, ¿no? Pero lógicamente ese efecto que tanto hubieran querido hacer en cualquier teatro del mundo lo obtienen, lo logran Björnsson y Prince en Las Vegas gracias al presupuesto prácticamente ilimitado con que contaban. Ya que lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Quiero decir, si allí se muere alguien, Totalmente. pues mira. Exacto. No llegó a pasar, que sepamos, no constan los registros, pero vamos, la verdad es que me hubiera encantado poder ver ese montaje, porque creo que ya responde perfectamente a las críticas que le hemos venido haciendo, ¿no? Pues oye, lo comprimes, eliminas momentos quizás innecesarios en los que el musical se demora o se recrea en sí mismo y apuestas por duplicar la espectacularidad. Es decir, una fórmula muy perfeccionada, ¿no? En 2011 hay un gran concierto de celebración del 25 aniversario. Este está en vídeo y es recomendable. Como es habitual en las producciones de Macintosh, que coprodujo con Weber este musical, pues al final aparecen los protagonistas originales. Hay que decir que mientras que la Brightman sí que se animó a cantar, Crawford no lo hizo. Ya. Seguramente ya no tenía el rango necesario para ello. Y en 2021, post pandemia, Macintosh repite la fórmula que ya había utilizado en Miserables o en Miss Saigon de traer un nuevo montaje. Es decir, de traer un montaje estilizado, obviamente con menores costes operativos, porque esto ante todo, aunque se presenta como un nuevo montaje, como el fantasma del siglo XXI, mira, esto es una mera y pura operación de descaradísimo marketing que simplemente lo que busca es reducir los costes operativos hasta el punto de que la mayor orquesta del West End, con 27 maestros, se reduce a 14. Lógicamente abaratando muchísimo los costes operativos de producción. Creo que también hay que mencionar la secuela. Dado el gran éxito del Fantasma durante mucho tiempo, Weber acarició la idea de producir y de escribir una secuela. Para eso, incluso animaron al autor de bestsellers Frederick Forsyth a escribir la novela en la que esa secuela se basaría. Se llamaba esta novela The Phantom of Manhattan y, lógicamente, nos habla de 10 años después, el fantasma reaparece en Coney Island, en Nueva York. Y Christine, junto con Raúl y su hijo, están allí de gira y se reencuentran. Esa secuela se llama Love Never Dies. Es apreciable, no merece quizás el gran fracaso que supuso de crítica y público. Desde luego no es tan inferior al Fantasma como para merecer esa tan distinta respuesta. Estuvo 17 meses en cartel en Londres, que lógicamente es muy poco tiempo para una producción de esta ambición. Nunca ha llegado a Broadway, aunque sí ha girado por el circuito regional estadounidense, y se estrenó en una versión distinta con otro director en Melbourne en el año 2011. La producción australiana, de la que Lloyd Webber, sin embargo, está muy satisfecho, muy contento y que se puede encontrar en vídeo, por cierto, que por lo tanto yo creo que es recomendable visionar. Y eso es la historia del fantasma.
reducida a 45 minutos. Pues te iba a preguntar, Rufino, la pregunta incómoda que te hago siempre. Y es, ¿cuántos montajes distintos del Fantasma de la Ópera has visto, si te acuerdas? ¿O cuántas veces la has visto, si te acuerdas? Bueno, claro, montajes he visto uno, ¿no? Porque desafortunadamente el gran problema de las franquicias es que no permiten demasiada libertad creativa, ¿no? A la hora Ya. de importar el musical. Por lo tanto, solo he visto la producción de Harold Prince. Es cierto que no tengo ningún interés en ver la versión del siglo XXI del señor Macintosh. Yo creo que es improbable que aporte nada. Y la he visto un par de veces en Londres y también en Madrid. Y estoy más que satisfecho con las 3 veces que, si no recuerdo mal, lo he visto, ¿no? O sea que 3 y es un musical que te gusta Regu. O sea Sí. que no está nada mal. Pues mira, en el año 2004 llega la película, que llega como Sí. una gran apuesta para las Navidades de 2004. Supongo que basándose un poco en el tirón comercial que tenía el musical y que, bueno, en cierto modo, pues como tú bien dices, sigue teniendo. El resultado, la verdad es que no fue económicamente satisfactorio y fue uno de los muchos fracasos de público que tuvo el bueno de Joel Schumacher, un director que en los 90, no te digo que lo fue todo, pero sí que tenía un estatus como director comercial, pero que su decadencia a partir de Batman y Robin fue notoria. Y eso que después de Batman y Robin aún rodó alguna película. Yo soy muy defensor de Schumacher, me parece un director muy interesante. Me parece un tipo además que empezó como director de vestuario de Woody Allen, por ejemplo, en El Dormilón. Ese traje grande que se infla dentro del que está Woody Allen y tal, es responsabilidad de Joel Schumacher. Hoy en día, cuando se reivindica a Schumacher, se suele reivindicar sobre todo Un día de furia con Michael Douglas, que es una película en su momento dijeron que era fascista y no sé qué, y bueno, mil historias, pero que el tiempo ha acabado poniendo en su lugar. A mí me gusta reivindicar también al Schumacher tardío. Ya hay 2 pelis de ese Schumacher post-Batman y Robin que a mí me interesan mucho. Uno es Asesinato en 8 milímetros, que es una película de la que he hablado muchas veces, que la crítica destrozó, pero que a mí me causó un impacto muy fuerte. La otra es Phone Booth, no sé cómo se llamó aquí, Última llamada, una película tan solo en una cabina telefónica que realmente tiene mucho ritmo con Colin Farrell. Él descubrió a Colin Farrell, él fue el que le dio los primeros papeles a Colin Farrell y tiró. Bueno, el caso, no quiero ser derivativo y hacer aquí una elegía de Schumacher, que además falleció hace relativamente poco y publicó en sus memorias que se había acostado con más de 10.000 personas a lo largo de su vida. Me parece agotador tan solo llevar la cuenta. Porque puedes ahorita acostado con mucha gente, pero llevar la cuenta y decir son más de 10.000, o sea, no son 9.000, son más, son menos de 11.000. O sea, llevar esa cuenta me parece una cosa bárbara. Pues bueno, Schumacher en 2004 afronta esa adaptación musical con 3 actores que, fíjate, curiosamente la que más estrella era en aquel entonces, que era Amy Rossum, la protagonista femenina, tenía 17 años y venía del éxito del Día de Mañana, que rodó ese mismo año. Curiosamente, posteriormente fue enlazando películas que fracasaron miserablemente, por ejemplo el remake de Poseidón, que rodó Wolfgang Petersen unos años después y que está muy bien, como casi todo lo que ha rodado Wolfgang Petersen, pero que se ha quedado su carrera en nada. En cambio, para la elección del fantasma, que es Gerard Butler, eligió a Gerard Butler antes de que fuera una estrella gracias a 300, y por ahí está también Patrick Wilson haciendo el antagonista, por así decirlo. ¿Cómo se llama el personaje? Raúl. Cuando todavía no era tampoco nadie Patrick Wilson, y Schumacher demostró una vez más que tenía mucho ojo para los repartos, porque los 2 protagonistas masculinos acabaron convirtiéndose en estrellas. Y en el caso de Patrick Wilson me parece un actor más que notable, a pesar del pelo que le ponen en esta película, que está un poquito ridículo. Actrices que sonaron para el papel de ella: Charlotte Church, Kate Winslet fue considerada, Anne Hathaway,
que renunció para rodar Princesa por Sorpresa 2. Ahí te lo llevas, Anne Hathaway. Ya, Que tampoco, en fin, probablemente hiciera más dinero Princesa por Sorpresa 2, también te digo. ya. Eh, y luego para el personaje del fantasma, pues todo lo que te puedas imaginar. John Travolta, Antonio Banderas, que hubiera sido un fantasma Sí. estupendo, he de decir. Mm. Meat Love, que es una apuesta que Ya, me parece bueno, muy que en paz interesante. descanse. Ya. Sí, sí, sí. Y Heath Ledger, también en paz descanse Heath Ledger, Matthew McConaughey y sobre todo Hugh Jackman. Fue un nombre que también hubiera sido muy Sí. interesante, desde luego. Sí, creo que tenía problemas de agenda realmente, ¿no? Sí, 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 porque además él sabemos que lo del musical, en cuanto le dan palmas, ahí sale. Sí, sí. El proyecto fue acariciado durante mucho tiempo por Schumacher hasta el punto de que escribió el guión con Andrew Lloyd Webber en 1989. O sea que estuvo 15 años ese guión en un cajón. Dando vueltas. Y la primera persona que se postuló para hacer de fantasma fue Michael Jackson. Y por lo que sea, Andrew Lloyd Webber, pues dijo, hombre, a lo mejor. Ya, hombre, necesito un barítono. No. Sí, ¿qué es esto? Regu, Michael Jackson. Hay algo que me interesa mucho de Schumacher, que me parece una marca de autor que además emparenta directamente esta película con su Batman y Robin tan fallido, que es el uso de las esculturas que le da tanto dentro del propio Teatro de la Ópera de París como en esas azoteas. Tienen una presencia muy potente y esas esculturas fueron hechas por los mismos responsables de las esculturas del musical en Londres. Al principio también, fíjate qué curioso cómo riman a veces las cosas, Rufino. El fantasma de la ópera, decíamos, todos los nombres que pasaron. El primer nombre que sonó fue Michael Jackson y este le va a encantar al señor Finch. Uno de los nombres que sonó también fue Kevin Spacey en un determinado momento para hacer, pues bueno, yo qué sé, es un papel que por lo que sea atrae a... Claro, que Christine fuera una niña tampoco era muy coherente. Claro. Yo sé que la actriz, vuelvo a decir, tenía 17 años, pero eso para Kevin Spacey es una vieja, además de que, claro, Bueno, no claro, es... exacto. No, pues entonces, ¿no llamaron a DiCaprio? Porque, claro, ya puestos... Sí, también te digo. He de decir que Andrew Lloyd Webber, posteriormente, en una entrevista en 2021, dijo que le pareció un error Gerard Butler como fantasma, que yo creo que está estupendo en la película. A ver, yo creo que está muy bien, hasta donde sé, no tenía una especial formación musical hasta el momento en el que le adjudicaron el papel. Insisto en que es un papel vocalmente muy retador. Yo creo que prácticamente todos los actores de esta película utilizan su propia voz, no están doblados. Si no recuerdo mal, con la excepción de Minnie Driver, también Sí, es verdad señor. que Minnie Driver interpreta a una cantante de ópera con Bilfo, con lo cual es normal que fuera doblada. Pero hace un fantasma muy solvente y Sí. sobre todo yo creo que físicamente muy convincente, porque ante todo, claro, la seducción y el dominio que el fantasma ejerce sobre Christine es ante todo físico. Sí, Es decir, señor. hay un componente de cómo la envuelve a través de la música, ¿no? Y un erotismo larvado que está presente en todos los elementos de la producción. Esto ocurre, creo, tanto en el musical como en la película, ¿no? Los valores de producción, Sí. lógicamente, están muy diseñados alrededor de ese ambiente erótico. Y por lo tanto, el fantasma, ante todo, tiene que ser un personaje seductor, ¿no? Y yo creo que esa planta, por así decirlo, no, en un término muy castizo, Butler sin duda la tiene, ¿no? Como la tenía Crawford en el momento en el que estrenó el musical. También hubo una enorme campaña de fans pro Crawford que querían que, claro, casi 30 años después del estreno del musical, pues Crawford interpretar al fantasma, ¿no? Pero claro, ya estaba en el momento de interpretar al padre del fantasma, realmente, pobre. Bueno, ya estaba incluso a poquito, a lo mejor, de ser el fantasma de verdad, no de la ópera. Ya, sí. Es que Sí. dice aquí la gente en los comentarios con muy mala leche. Michael Schumacher iba follado y Joel Schumacher follaba directamente. Dice Philly del Freak, se quedó su carrera en nada, la de Amy Rossum.
simplemente porque aquí no habláis de series y señor Finch dice, mi Rossum Ah. tiene carrera en televisión, pero aquí no hablamos de series. Bueno, pues claro, en fin, Ya. ¿yo qué quieres que te diga? Pues sí, Emmy Luego Rossum. vamos a hablar mucho de Finch, por cierto. Sí, señor Finch, que dijo paso a saludar tan solo y a decir que Rufino es el más guapo del canal, pero aquí se ha quedado y eso me gusta. Finch, muy feliz, porque además Finch, esas son unas horas que para que esté aquí es que esto le está interesando de verdad. Pero es que vamos a hablar mucho de Finch enseguida. Claro, enseguida, Finch, si te quedas, ves que hablamos de ti. Dice señor Finch también en los 90, Banderas le cantó en directo a Weber por su cumpleaños tras Sí. Evita y básicamente aquello era un casting encubierto. Sí, y cantó un número, de hecho, de Love Never Dies, de lo que iba a ser Love Never Dies. Pues fíjate, claro. Y mira, también como anécdota de la preproducción, decir que Shekhar Kapoor llegó a estar considerado para dirigir. A mí me parece un director que tuvo su momento con la película aquella de Elizabeth, que a mí me parece espantosa, pero bueno, después con Las Cuatro Plumas y todo lo que vino después, pues en fin, no. Bueno, ¿y qué desde te luego- parece la película? Mira, la película me parece estupenda. Te lo comentaba antes fuera de micro. Realmente me parece una adaptación lujosa, me parece una adaptación muy cuidada, me parece que hay panoja y se nota, son 70 millones de dólares de presupuesto y parecen 100, porque todos los interiores de la Ópera de París, me parece que está realmente bien. Quizá en determinados momentos excesivamente teatral, pienso en esas escenas en la azotea, por ejemplo, que se nota que eso es como una revisión teatralizada de la propia obra de teatro, no tanto cinematográfica. Me molestan un poquito todo lo que tiene que ver con el futuro, ¿no? Esas escenas en blanco y negro con ellos de mayores y tal, que bueno, creo que están integradas regular en la película, pero eso le da protagonismo al mono con platillos. Mi amigo, cuando sale el mono con platillos, la película, Claro. pues claro, Pues sube, mejora. pero notablemente. Creo que Emmy Rossum está pavisosa como protagonista, pero es que el personaje también es un poquito pavisoso, no, Sí, es no tiene. un papel muy neutro, de hecho. O sea, Totalmente. Y creo que a pesar de, por ejemplo, caer en errores como esa pelea a espada en el cementerio que está pésimamente rodada y que se nota que es un pegote que pones ahí, porque hubo un directivo que se puso nervioso y Porque no dijo, había hay que acción. meter aquí, venga, algo, una escena y tal y cual. Creo que es una película notable. Me lo pareció cuando la vi en el cine y eso que la vi, por cierto, con la decisión esta que tomaron aquí en España e investigando te diré que no solo en España, en Francia, en Italia, en España y en Alemania, de doblar doblarla. las canciones. En 2004 no había tantas opciones de ver cine en versión original en el cine como hay ahora. En Claro. Vigo no había ni una sala de versión original y nos las comimos dobladas. Nunca mejor dicho. Bien. Pero bueno, creo que le resta bastante a la película. Yo ahora la he revisado en versión original y creo que la película gana enteros, además. No sé qué pasó, hombre. La película al final yo pensé que había sido más desastrosa económicamente. Acabó dando unos 10 millones de dólares de beneficio, que no está mal, pero claro, para una inversión de 70, probablemente la impresión que nos quedó a todos es que la apuesta era grande como para tener otros números. ¿A ti qué te parece la película? No, a mí me gusta. O sea, a mí me gusta, lógicamente, dentro de las limitaciones que para mí tiene el material original, ¿no? Pero creo que la magia que se conseguía con la puesta en escena sobre las tablas se consigue también, se traduce muy bien a los fotogramas, ¿no? A la pantalla grande. Lo cual creo que es muy importante, ¿no? Y es algo que no puede darse por supuesto. Y si no, déjame que me remita una vez más a Cats, el gran naufragio del cine musical de los últimos 200 años. Entonces, en ese sentido, yo creo que es un producto muy digno, es un producto entretenido, te diría que más entretenido que el original escénico, dado que en general es más ágil, con momentos desafortunados, sin duda, como bien mencionas, y el duelo de espadachines. Claro, a ver, hay que decir, Dani, que fue el mismo ejecutivo que digo aquí faltan monos y un duelo a espada. A ver, Sí. reconozcamosle también el momento en el que tuvo la inspiración de pedir un mono, ¿no? Pero Es si un los producto monos muy digno. hubieran combatido a espada, sería mucho mejor.
Sin duda. Ya, imagínate además al mono cantando The Music of the Night. Eso ya Mientras arroja hubiera las heces sido, a la cámara. Eso sería maravilloso. eso sería imbatible. Seguiría siendo mejor película que Cats. Bueno, pues, claro, hablando de ECS sobre la pantalla, ¿no? En definitiva, en mi opinión, un buen producto, una buena película. Y es algo que me temo que Lloyd Webber pues tampoco ha tenido demasiada fortuna, ¿no? Con las adaptaciones cinematográficas, ¿no? Yo creo que hay una extraordinaria que es Evita, que creo que es una película infravalorada y extraordinaria en todos los sentidos. Creo que además también el material original es muy superior al del Fantasma, aunque normalmente en el podium de los musicales de Lloyd Webber pues suele mencionarse típicamente a Superstar y el Fantasma, ¿no? Y Evita está más relegada, cuando para mí quizás sea su mejor musical. Creo que estamos de acuerdo. Y a ti, bueno, hablaremos también con los meses de esto. Pero Jesucristo Superstar también te parece una adaptación desafortunada al cine. En general sí, en general Vale. sí. A ver, solo voy a dar un dato. Cristo estrábico. Vale. Hablaremos algún día Algún día de, hablaremos de de Jesucristo Superstar Superstar. y tendré la ocasión de explayarme. Un gran musical, ojo, pero una película que yo creo que sobre todo, ante todo, además de tener un Cristo estrábico y un Herodes con sobrepeso, sobre todo tiene un problema y es que se ha quedado absolutamente anclada en su época y no resiste ni mínimamente sigue el paso del tiempo. Bueno, y luego, claro, Debatiremos sobre eso, pero me parece un debate muy interesante cuando venga Mm. Jesucristo Superstar, ¿eh? Me parece un debate muy interesante y creo que puede dar sin duda, juego. sin duda. Y luego Em, está Cats, claro. bueno, Imagínate, claro, en fin, el claro, portfolio del amigo. en fin, sí. Tan solo dar algún dato a abuela pluma de la película que me parece muy curiosa. La muñeca de Mi Rossum que tiene el fantasma, vete tú a saber para qué, en su guarida y que se ve A tamaño natural, como diría exacto. Berlanga. Resulta que es Emi Rossum de verdad, que le dijeron, ponte ahí quieta. Me encanta, no le hicieron la muñeca y la pusieron a ella y punto Que se pelota. estaba quedando sin presupuesto ya. Total. Vete tú a saber, a lo mejor Emi Rossum no quiso que luego anduviera una muñeca suya por ahí, por lo que sea. Cuando hubo que prender fuego al teatro, Joel Schumacher dijo, prendedle fuego al teatro, tal cual. Y se nota, ¿eh? Y es maravilloso que así sea. El nombre de Ramin Karimlo, que interpreta al padre de Cristina en la película y consiguió ser la única persona del mundo que ha interpretado a los tres intereses amorosos de Christine, por así decirlo, ¿vale? El padre, el fantasma y Raúl. También fue el fantasma en la secuela, en algún momento. Pues fíjate. El chandelier pesaba 2 toneladas, costó 1,3 millones de dólares del presupuesto de la película que fueron allí. Lo hizo Swarovski y pues en abril de 2004, en la versión de Broadway del Fantasma de la Ópera, al acabar le dijeron a la gente, quédense ustedes un ratito aquí que vamos a volver a tirar la lámpara para que griten ustedes y esos son los efectos de sonido que se utilizaron en la película. 4 horas llevaba a maquillar a Gerald Butler. Catherine Zeta-Jones también se le ofreció el papel de Christine, pero después de Chicago también yo creo que Catherine Zeta-Jones ya está un poco mayor. Sí. No, hombre, el papel de ingenua, jovencita, bailarina a la que se le da la oportunidad de cantar. Claro, es que ya viene de vuelta Catherine Zeta-Jones. Debe ser Madame Giri en todo caso, ¿sabes? Sí, La que se conoce casi. los recovecos y tal, pero... Casi. No. Emi Rossum, que precisamente decíamos tenía 17 años cuando rodó la película, hay un momento al final de Think on Me cuando Christine dice You will think, se le ve un chicle, tío. O sea, quiero decir, fíjate, esto que decíamos los profesores de teatro siempre, por favor, o los profesores en general sin chicle, pues fue tan choni la amiga que se le ve en la pantalla. Chicle sin reloj, estas cosas. Sí, bien, en fin, no me hables hoy de eso, que hoy vengo yo contento. Y luego el tema de que el fantasma lleva la máscara en el lado derecho de su cara, salvo en el póster.
que se lo pusieron en el izquierdo por algún motivo, algún diseñador gráfico, que vaya usted a saber. Ya. Nada, esas eran las curiosidades un poquito que me he traído de la película. Y ahora, Rufino, creo que nos toca el musical sorpresa, ¿no? Efectivamente. Muy bien, pues hoy os traigo un extraordinario musical, sin duda una de las obras maestras del género, quizás un gran desconocido, especialmente en España, que se llama How to Succeed in Business Without Really Trying. La adaptación cinematográfica en España, Cómo triunfar sin dar golpe. Y tenemos vídeo, ¿no, doctor, para arrancar con esto? No, lo veremos en un momento, Dani. Lo vamos a ver en un momento, Rufino. Déjame que haga primero, que dé algo de contexto, Venga, porque es un musical quizás no tan conocido por nuestra comunidad y que quisiera recomendar, ¿no? Este es un musical basado en un libro homónimo, así llamado, How to Succeed in Business Without Really Trying, escrito por Sheffer Mead, y que es una sátira de los típicos libros de autoayuda empresarial. sí. ¿De qué nos habla? Pues nos habla del meteórico ascenso de un personaje llamado J. Pierpont Finch. O sea que Finch Sí. va a estar muy presente en lo Amigo, que queda de Finch. noche. Está por aquí ¿Qué Finch en los pasa? comentarios, Rufino, diciendo que si Cats es mejor que Nomadland. Bueno, ya está haciendo sus provocaciones. Mira, no he visto Nomadland, pero la probabilidad de que Guts sea mejor que cualquier otra película, yo creo que es infinitesimal. Bien, como os decía, ¿de qué va este musical? Pues nos habla de el meteórico ascenso de J. Pierpont Finch, que pasa en muy poco tiempo de ser para la World Wide Wicked, la compañía mundial de postigos, pasa de ser limpia cristales a presidente del Consejo de Administración. ¿Y cómo lo logra? Pues leyendo el libro How to Succeed in Business Without Really Trying y siguiendo al pie de la letra las recomendaciones de ese libro de autoayuda. Esto, lógicamente, es una parodia del mundo corporativo, del mundo empresarial, de las grandes corporaciones, de sus oficinas centrales, y he de decir que tiene todavía hoy, en la actualidad, una base muy, muy realista, muy realista. Lógicamente, con muchos elementos llevados al extremo, pero una base todavía hoy muy actual. Sigue siendo un musical extremadamente, extremadamente actual. La partitura es de Frank Lesser. Frank Lesser es, entre otros, el autor de Guys and Dolls, de Ellos y Ellas, que muchos conocerán. Y el libreto es de Abe Burrows, de Jack Winstock y de Willie Gilbert. Este es un musical que dirigió el propio Abe Burrows. Se estrenó en Broadway el 14 de octubre de 1961 con coreografías de Hugh Lambert y de Bob Fosse. Bob Fosse sin ser acreditado, porque cuando empezaron a ensayar y se dieron cuenta de que la elección que habían hecho, que era una pequeña apuesta, Hugh Lambert, no estaba dando el resultado esperado, pues llamaron, algo muy habitual en el mundo de Broadway, llamaron a Bob Fosse para que les ayudara a remediar las coreografías. Y decidieron utilizar a Fosse, y el propio Fosse, en un acto de enorme generosidad, no tan habitual en el mundo del espectáculo, pidió no ser acreditado, porque no quería dañar la reputación de Lambert. Y en la película, de la que luego naturalmente hablaremos, veremos también las mismas coreografías, firmadas también en su mayoría, sobre todo los grandes números musicales, por Fosse, y sin embargo, solamente a Lambert acreditado, una vez más, ¿no? Lo cual demuestra que Bob Fosse era un personaje muy singular dentro de la industria. En 1961, en Broadway, el papel de Finch lo interpretó Robert Morse. Robert Morse, un enorme actor del que luego veremos un fragmento de una fantástica interpretación, al que muchos conocerán, sobre todo porque aunque hizo teatro, cine, sobre todo hizo muchísima televisión y estuvo muchos años en Mad Men, ese veterano Sí, señor. de Mad Men. Por cierto, Morse, que ha muerto hace apenas unas semanas. Le rendimos homenaje. El papel de J.B. Bigley, que es el CEO, el principal ejecutivo de la compañía que dirige Worldwide Wicked, lo interpretaba Rudy Vallee. Rudy Vallee es una estrella súper importante dentro del mundo del show business americano, ídolo de teenagers, cantante, actor,
un verdadero mito dentro del mundo del espectáculo estadounidense y que hace también una interpretación prodigiosa. El musical tuvo muchísimo éxito, 1.417 representaciones, que es un registro muy alto para la época. Obtuvo 7 premios Tony, entre ellos musical, libreto, partitura, director, actor y además ganó el premio Pulitzer. Hay muy pocos musicales, creo que actualmente 10 hasta la fecha, que hayan obtenido ese codiciado galardón. El musical volvió a Broadway en 1980. Tengo la lista de musicales que ganaron el Pulitzer. ¿Te lo leo rápidamente? Por favor. Of Three I Sing. Of the I Sing, sí. Al sur del Pacífico, South Pacific, entiendo. Cómo triunfar sin dar golpe. A Chorus Line. American Playhouse, Sunday in the Park with George. Rent. Next to Normal. Y Hamilton. Correcto. Bueno, y lo acaba de ganar hace nada a Strange Loop. Vale. Que está ahora mismo en Broadway recién estrenado. Ese se había estrenado en Off-Broadway y también ha obtenido el Pulitzer. Un musical muy curioso, que habla de un bucle. ¿Ya has podido verlo, entiendo, o no? No he tenido la fortuna de verlo, pero sí que he leído el texto y me he sumergido en la partitura y es francamente interesante. Va de un acomodador que está escribiendo un musical sobre un acomodador que está escribiendo un musical. Interesante, sí. La verdad es que es curioso. cañero. Bien, perdona, Rufino, por que te cierto, es interrumpí. acomodador en El Rey León. Bueno, Vale. decía, este musical vuelve a Broadway en 1995, pasa a la friolera de 34 años, obtienen 548 representaciones, la dirige en esta ocasión Des McCann, que es otro nombre muy importante del teatro reciente, y Finch lo interpreta en esta ocasión Matthew Broderick, que también obtiene el premio Tony. Es decir, estamos hablando de unos papeles que no hace falta ser tan gran actor para obtener el premio, ¿no? Es decir, imagínate cómo de bien escrito está el papel, aunque sin duda los actores aportan mucho a ese rol, ¿no? Al rol de Finch, que va escalando posiciones, como os podéis imaginar, no lo he explicado, pero, en fin, no siempre siendo extremadamente ético, ¿no? Utilizando toda clase de tretas, ¿no? Y en 2011 el musical vuelve a Broadway, en esta ocasión dirigido por Rob Ashford, que también, como sabéis, ha hecho sus incursiones en televisión, en cine. Alcanzan las 473 representaciones, que es una cifra discreta. Para una reposición no es una mala cifra, pero no deja de ser discreta. Y con un dúo protagonista bastante interesante. Y ahora sí, le vamos a dar paso, por favor, al vídeo, doctor, para ver un fragmento de esta reposición de 2011. So please welcome Daniel Radcliffe, Tony nominee, John Larroquette, and the company of How to Succeed in Business Without Really Trying. I know what's on your mind. You'd like to clear out the whole crowd from top to bottom. But before you consider firing Mr. Bigley... Whoa, who's considering that? I would like to say a few words. About what? Humanity. Now you may join the Elks, my friend, and I may join the Shriners, and other men may carry cards as members of the Diners. Still others wear a golden key or small Greek letter pin. But I have learned there's one great club that all of us are in. There is a brotherhood of man, a benevolent brotherhood of man, a noble tie that binds all human hearts and minds into one brotherhood of man. Your lifelong membership is free. Keep forgiving each brother all you can. Oh, aren't you proud to be in that fraternity? The great big brotherhood of man.
a brotherhood of man on the level of brotherhood of man. A noble tie that binds all human hearts and minds into one brotherhood of man. Oh yes, your lifelong membership is free. Keep forgiving each brother all you can. Oh, aren't you proud to be in that fraternity of great big brotherhood of man? Oh, that noble beat feels like bells are pealing down with double D. Oh, brother, you got me, I got You got me. Bueno, qué barbaridad. Yo lo resumo con lo que dice Ari en los comentarios. Qué ganas de ir al teatro me están entrando. Rufino, ¿tú esta versión la viste? Sí, la vi en Broadway y tuve la fortuna de ver a Radcliffe y a John Larroquette, que supongo que algunos, los más viejos del lugar, lo habrán identificado por Juzgado de Guardia, por Citas Ciegas. Y la verdad es que, aunque no tuvo una buena recepción crítica, lógicamente el listón estaba muy alto con las dos versiones anteriores. De hecho, habéis visto a Robert Morse y a Matthew Broderick, ambos premios Tony por sus Finch previos, presentar a Daniel Radcliffe. Lo cierto es que creo que era una versión muy, muy, muy digna, muy valiosa de lo que para mí es un musical enorme, ¿no? La Roquette estaba divertidísimo, divertidísimo. Incluso si os habéis fijado, baila tan mal que es maravilloso lo bien que baila. Es un prodigio. Y Radcliffe yo creo que sorprendió a muy buena parte de la audiencia en este registro, ¿no? Que no tenía absolutamente nada que ver con lo que había hecho hasta entonces. Es evidente que no ha nacido para ser jugador de baloncesto, pero y a pesar de no tener sin duda el carisma de un Broderick o de un Morse, aunque como tú me decías antes, no fuera de micro, quizás las nuevas generaciones pueden tener una opinión distinta, ¿no? Sobre lo que es el carisma, ¿no? Que es algo muy intangible. Lo cierto es que yo creo que fue un montaje muy, muy divertido, de lo que es un gran musical, ¿no? Dice el señor Finch, la Roquette es yo bailando. No, Radcliffe es Finch bailando. La Roquette se llevó el premio Tony, por cierto, al mejor actor secundario de reparto por este musical, por esa gran interpretación. No ha frecuentado tanto los escenarios, por cierto, como nos gustaría, ¿no? Pero esta incursión, sin duda, fue prodigiosa. Díceme López, vaya escena, estos trajes permiten más movilidad que los de Midio Tucci del Corte Inglés cuando vestían a la selección española. Sí, pues la verdad es que los trajes, en fin, y también hay que ser bailarín, ¿eh? No, sin duda. Imagínate las horas de ensayo, de entrenamiento de Radcliffe, por ejemplo, para ser capaz de estar a la altura, ¿no? De la exigencia de este papel. Bueno, a la altura yo no sé si Radcliffe está. A la bajura. Perfecto. ¿Quieres que hable un poquito sobre la película, Rufino? Déjame Venga. hacerte la introducción.
porque claro, no podemos dejar de mencionar la partitura, ¿no? Déjame recomendar números musicales como How to Succeed, Coffee Break, un número que en la película no aparece, que se intuye pero no llega a aparecer, y que sin embargo fue un prodigio en las manos de Bob Fosse, ¿no? El momento en el que paran para el café y todo el mundo se vuelve loco en busca de cafeína, ¿no? A Secretary is not a toy, otro número fantástico con unas coreografías terriblemente faussianas, y que sin duda cuando el público la vea la identificará. Brotherhood of Man, el número que acabamos de ver. Rosemary lo hemos escuchado antes, porque es el número que algunos encuentran como precedente, quizás plagiado por Weber para Jesucristo Superstar, para el número homónimo de Superstar. Y sobre todo, déjame destacar, y con un vídeo vamos a dar paso al comentario de la versión cinematográfica, el que para mí, en mi modesta opinión, es el mejor número de amor, la mejor canción de amor de la historia del género, de la historia del teatro musical. Os voy a dar contexto. Finch acaba de ser nombrado, utilizando como es habitual las malas artes, vicepresidente de publicidad. Los restantes ejecutivos, que empiezan a estar muy preocupados por su meteórico ascenso, le tienden una pequeña encerrona y le fuerzan o le obligan a presentar en apenas 3 días después de haber sido nombrado, la nueva estrategia de publicidad y campaña publicitaria de la compañía. Y está a punto de realizar esa presentación, momento en el que se pasa por el baño de los ejecutivos, algo que desde luego yo creo que en España no existe, pero probablemente en Estados Unidos todavía sí. Un baño pues con mejores condiciones, donde los ejecutivos pues se aseaban. Finch aparece en ese momento, se encuentra un ambiente hostil, aunque desde luego nadie lo verbaliza, porque lógicamente todos los demás ejecutivos desean que se estrelle en esa presentación de la nueva campaña publicitaria, y encuentra solamente el apoyo en una persona. Solamente hay una persona que le demuestra que confía en él firmemente, y que hay un amor profundo en el que puede confiar. Vamos con I Believe in You. Gotta stop that man. I gotta stop that man cold, or he'll stop me. Big deal, big rocket, thinks he has the world in his pocket. Gotta stop, gotta stop, gotta stop that man, that man. Now there you are. Yes, there's that face that somehow I trust. It may embarrass you to hear me say it, but say it I must, say it I must. You have the cool, clear eyes of a seeker of wisdom and truth. Yet there's that upturned chin and the grin of impetuous youth. I believe in you. I believe in you. I hear the sound of good, solid judgment whenever you talk. Yet there's the bold, brave spring of the tiger that quickens your walk. Oh, I believe in you. I believe in you. And when my faith in my fellow man all but falls apart, I've but to feel your hand grasping mine,
And I take heart. I take heart to see the cool, clear eyes of a seeker of wisdom and truth. Yet with the slam, bang, tang, reminiscent of gin and vermouth. Oh, I believe in you. I believe in you. Gotta stop that man. Gotta stop that man. Or he'll stop me. Big wheel, big fever, boiling hot with front office fever. Gotta stop, gotta stop, gotta stop that man. Oh, I believe in you. Don't let him be such a hero. I believe in you. Stop that man, gotta stop him. Stop that man, gotta stop him. Stop that man, gotta stop that man. Gotta stop that man. I've gotta stop that man. Cold, or he'll stop me. I believe in you. I believe in you. Oh, mira, dice Ari, menuda fantasía, es que es cierto, ostras, es impresionante, ¿eh? Es una interpretación prodigiosa. O sea, yo creo que está a un nivel estratosférico. O sea, Sí, la sí. capacidad de Robert Morse de, sin más medios que su propia expresión facial, corporal, un espejo, consigue algo prodigioso. Luego, hombre, obviamente era una ironía, ¿no? Lo de que estamos ante la mejor canción de amor de la historia, ¿no? Aunque evidentemente hay pocas canciones de amor propio como esta, ¿no? Y de hecho la ironía empieza porque es un reprise. Hay una relación amorosa dentro de la historia. Finch se enamora, como no, de una secretaria que además desde el primer momento dice que cree en él, ¿no? Y es ella la que muchos minutos antes en el metraje le canta I Believe in You y se produce el reprise y en el reprise es él mismo quien se canta I Believe in You, ¿no? Es un giro dramático originalísimo, ¿no? Pero sobre todo creo que hay que destacar la interpretación de Robert Morse, que yo creo que por esto se hubiera merecido el Oscar, solamente por estos 5 minutos. Y luego también la ironía va más lejos, llega hasta la orquestación. No sé si habéis fijado, pero el ruido de las máquinas eléctricas de afeitar son kazús. ¿Cuándo habéis escuchado un kazú en un musical? Sí, señor. Sí, Es señor. maravilloso. Sí, señor. No, es impresionante. Mira, hablábamos a micro cerrado que a mí lo que hace en esta película me recuerda mucho al registro a veces de Peter Sellers o incluso de Jerry Lewis. Y estamos hablando, en mi caso, de palabras mayores con ambos nombres. O sea, Sin duda. Curiosamente, investigando, resulta que hubo 2 nombres encima de la mesa para interpretar este personaje, aunque al final pues optaron por Morse, que ya tenía la experiencia. Dick Van Dyke, que me gusta mucho, la verdad, también Dick Van Dyke hubiera estado muy bien, aunque decían que era un poco mayor. Para el personaje, ojo, Robert Morse tenía 36 años y decía que tenía 27 en la película. Y Tony Los Curtis. aparenta. Sí, sí. Y Tony Curtis, que me gusta un poquito menos, siendo un actor extraordinario, pero creo que no daba el perfil. Dicen, por cierto, Rufino, y tú que conoces bien el musical y la película, que aquí suavizan un poquito el personaje protagonista, ¿no? Que en el musical es un poquito más miserable. Eso es lo que yo leí. Ya.
Quizá, pero no, yo creo que no hay una gran diferencia. Y en todo caso, igualmente es simpático para la audiencia. Es decir, porque en el fondo, aunque hace muchas trastadas, las hace en un entorno que ya es per se altamente competitivo, ¿no? Y por lo tanto, no deja de estar participando en un juego del que no rompe las reglas. No, de Del que no rompe las reglas. Y luego, lo que sí hace que en la película sea un poquito más simpático es que le dan un poco más de espacio a la relación romántica con la secretaria, con Rosemary, ¿no? Sí. Rosemary, Jesus Christ. Con lo cual, yo creo que seguramente es más ese ángulo, ¿no? De que conserva su humanidad y demuestra su humanidad y una cierta ternura a través de la relación que tiene con Rosemary, que al principio es un tanto una relación a la que se deja arrastrar por una mezcla de comodidad y de pereza, por no resistirse, hasta el momento en el que descubre que realmente está enamorado, que es ese número musical. La obra de teatro fue tal éxito, Pulitzer incluido, que ojo, la Mirich Company, que es una compañía de la que ya hemos hablado aquí alguna vez, por ejemplo, me acuerdo en El calor de la noche o los dibujos de la Pantera Rosa, que es por lo que yo siempre conocía la Mirich Company, pagó $1 millón por los derechos, que en aquel entonces era una cifra, vamos, completamente desorbitada. Y luego hay un momento en esta película, y ahora quiero detenerme un poquito más en la película, pero hay un momento antes de, ya que hablamos de que este es quizá tu momento favorito de la película, a mí hay uno que me encanta, que es después del tema del All Ivy, cuando Robert Morse va por la calle bailando y haciendo el ganso, que está rodado con cámara oculta y se nota Está robado. muchísimo, porque Sí. Robert Morse va haciendo su show por la calle, todo feliz, moviendo Bailando, y tal, muy y la contento. gente se gira, Se gira. a verlo, Sí, sí. y es un momento de Es un una momento auténtico. verité maravilloso, sobre todo teniendo en cuenta que venimos de una película que está rodada completamente en estudio, no se avergüenza de estar rodada en estudio, tiene unos colores que nada tienen que ver con la realidad, y de golpe ese abrir la ventana y que entre la realidad dentro de la película me parece mágico. Es una película muy propia de los años 60. Yo viéndola, Rufino, y no la había visto hasta este momento, bueno, primero la dirige David Swift, que es un tipo que ha rodado una de las películas probablemente más icónicas de la infancia de muchas generaciones, que es Tu a Boston y yo a California, la original, no la de Lindsay Lohan, y una que a lo mejor no es tan generacional, pero desde luego a mí me impactó mucho cuando la vi, que es Pollyanna, que es la película triste de Disney, por así decirlo. O sea, que era un tipo que era un hombre de estudio para Disney y Sí, un un señor artesano. que... Sí, un artesano que daba muy buen resultado, muy buen resultado. Y tiene algo esta película y este ambiente de la película, Rufino, que me trasladó directamente al apartamento de Wilder. Esa vida dentro de la compañía, ese trabajo alienante en ocasiones y esa hilera de mesas en la que uno no quiere ser uno más, sino que quiere llegar a destacar haciéndole la pelota a los jefes y enamorándose de las secretarias. Al final es el universo del apartamento. Cuando Nuska y yo discutimos siempre cuándo acabó el cine clásico y cuándo empezó el cine moderno, yo creo que El apartamento es una película capital en ese sentido, porque te hablaba de la vida urbana, estando ya más cerca quizá de las películas de Woody Allen, ¿no? De esos ejecutivos que salen, que viven en la Upper West Side y tal, que de las películas clásicas de los 50 o de los 40. Y esta película... La diferencia es el sabor, ¿no? La diferencia es el sabor. Yo creo que El apartamento, que es una película maravillosa, ya sabes, yo soy fanático de Billy Wilder, ¿no? Sí. El apartamento es una comedia amarga y esta es una comedia ácida. Sí, cierto, totalmente de acuerdo. Y luego hay algo en esta paleta de colores que os hablaba ahora fuera de micro, que a mí me retrotrae directamente a las películas de Doris Day y Rock Hudson, que fueron 3, pero que creo que tenían este tipo de tecnicolor no tan Minelli, no tan Douglas Sirk, no tan saturado a lo mejor, sino más pastel,
Y ya cuando empiezan a dividir pantallas para hablar por teléfono y tal, es que te evoca directamente a esa época, a esas comedias y ese mundo. No tanto Confidencias a medianoche, como a lo mejor No me mandes flores, que es una película que sí que me recuerda un poquito, tanto ya te digo, como en la paleta de colores como en el tono. Me parece una película que yo no había visto, Rufino, y que te agradezco que me hayas rescatado, porque he estado en un lugar muy confortable viéndola. Yo creo que es una película a reivindicar, ¿no? Y yo creo que una de nuestras misiones en este programa, en mi opinión, es esa, ¿no? Es decir, yo creo que es bueno hablar de clásicos más que instalados en la memoria colectiva, pero tratando de aportar información o ángulos diferentes, pero también si conseguimos que alguien de nuestra audiencia, una sola persona, vea esta película y además, por favor, si es posible, la disfrute, yo creo que objetivo cumplido, ¿no? Yo creo que es una película a reivindicar. Es verdad que en España no tiene un gran recuerdo, entre otras cosas, porque en España se estrenó sin las canciones. Solución sencilla, claro. O sea, en un momento en el que, a ver, esta película, pues más o menos contemporánea, pero tiene sonrisas y lágrimas, ¿no? Y no había ningún problema en doblar a Julie Andrews, al Capitán Von Trapp y a toda la resma de hijos que tenían. Muy bien. No, para esta película no había presupuesto. Entonces, decisión sencilla, quitar los números musicales. Es verdad que cuando por primera vez se presentó en televisión, la programa Televisión Española, recuperaron los números musicales y subtitulados. Pero en España esta película está especialmente castigada porque ni siquiera tuvo un recorrido comercial usual. Es del mismo año, por cierto, un musical que me gusta mucho y no te he preguntado antes, que es Mil y una chica moderna, que es un musical que me parece muy divertido. Sí, bueno, bien. Bien. Pues nada, Rufino, si no hay nada más que decir, perfecto. Hasta aquí hemos llegado. Pues hasta aquí hemos llegado. Yo voy a anunciar, Rufino, que ahora te coges unas merecidísimas vacaciones de verano, meses de julio y agosto. Al menos en el programa. Bueno, al menos en el programa, exacto, meses de julio y agosto. Pero volverás en septiembre con algo que la gente ya había pedido. ¿Puedo anunciarlo, Rufino? Sí, la verdad es que a mí me parece el Everest de nuestra programación, pero vamos a intentarlo al menos. Pues Rufino volverá en septiembre con sus 30 imprescindibles del cine musical, que comentaremos. ¿Cuenta? Exacto. Cuenta. No. Los grandísimos Dani Claro. Paquito y Doctor Frusna. Y Doctor Frusna, sí, que la comentaremos será una los maravillosa tres. compañía. No sé si volverá en 2 volúmenes, septiembre y octubre, probablemente, porque habrá mucho que hablar de esa lista, pero creo que mira, Ari dice gracias, Efi bien, o sea, realmente está la gente deseándolo, Rufino. Vamos a intentar hacer una lista heterodoxa. Me encanta. Y ya sí, tengo que ver películas que no he visto, como es este caso hoy, me encanta más todavía, porque... Hombre, no sé si era tanto el caso, alguna por descontado, o casi por descontado. Vamos, hasta donde yo te conozco, yo creo que alguna sorpresa la programación te obligará. Tampoco tantas, pero la lista yo creo que estamos obligados a que sea heterodoxa, porque para listas ortodoxas pues utilizamos la AFI, ¿no? Perfecto. Dice Rufino no hubiera pagado el rescate de Millie. Todo lo que nos descubras nos va a parecer fenomenal y maravilloso. Nada, y yo anuncio que habíamos hablado que mañana íbamos a tener el especial de Scorsese. No lo vamos a tener, lo vamos a tener el jueves que viene. Y lo que sí que tendremos es el domingo a Los Viejos Gruñones, hablando del 40 aniversario, 40º aniversario de ET. Y el martes que viene estaré con Nuska hablando de Capitán Blood. O sea que en fin, dice Trayolo, si no está Hamilton en esa lista me voy. Hombre, es que la peli de Hamilton no vale. Pero es que no existe la película de Hamilton. Claro. Trayolo, con todo lo que yo te quiero. No hay película de Hamilton. Hay la grabación del montaje teatral. Entonces, hombre, vamos a ser heterodoxos, pero no hasta ese punto. Es decir, hablaremos solamente de películas.
Bien, perfecto. Pues nada, esta es la programación. Domingo ET, martes Capitán Blood, jueves que viene Scorsese, De Niro y La Mafia. Hijos, yo más variado no os lo podemos poner, ¿eh? O sea, aquí hay de todo y para todos. Muchísimas gracias a los que habéis Maravilloso. estado hoy y muchísimas gracias a los que os de golpe estáis viendo esto, porque vete a saber, en 2046 en YouTube. Muchísimas gracias también. Suscribíos. Muchos aunque sea saludos, 2046. futuro. Exacto, ya nos contaréis cómo ha ido todo. Venimos del pasado, del presente. Bueno, Rufino, muchísimas gracias Muchas gracias a todos. y nos vemos. ¿Nos despedimos con algo? No, ya nos despedimos. Nos Adiós. despedimos hasta la vuelta con la primera entrega de los 30 más o menos imprescindibles. Venga, perfecto. Gracias a todos.